Boa noite a todas e todos, companheiras e companheiros do nosso querido Instituto Lula. Hoje nós temos a nossa terceira aula do curso de Direitos Humanos e Direito do Trabalho, com um tema muito importante, que é a responsabilidade empresarial e a crescente violência e militarização de espaços laborais, hoje a cargo da professora doutora Victoria Basualdo, da Argentina, que vai estar conversando conosco, então, sobre esta temática. A importância do tema se vincula também ao momento em que nós estamos no Brasil vivendo a campanha eleitoral das eleições municipais e, portanto, os casos de assédio eleitoral se multiplicam, especialmente dentro da empresa. Uma prática que já no Brasil, antes aqui da polarização política vivenciada, né, vamos colocar 2018 em diante, né, não tínhamos muitos casos, e de lá para cá isso cresceu de uma forma assustadora, né? Tanto o assédio eleitoral, como também episódios de violência, né, dentro das empresas, seja aí uma violência psicológica, assédio moral, ou assédio sexual, seja violência física mesmo, praticada contra as pessoas trabalhadoras. Eu passo a apresentar a professora, então, doutora Victoria Basualdo é historiadora, professora de História, licenciada pela Universidade de Buenos Aires, tem mestrado em Arte, mestrado em Filosofia, é doutora em História pela Columbia University de Nova York, é investigadora independente do CONICET, na área de Economia e Tecnologia da Flaxo Argentina, coordenadora do Programa de Estudos do Trabalho, Movimento Sindical e Organização Industrial, é integrante ativa de diversas redes acadêmicas e científicas e é professora de mestrado em Economia Política da Flaxo. Se especializa no campo de estudos do trabalho, a história das e dos trabalhadores e o movimento sindical na Argentina e América Latina, desde metade do século XX até a atualidade, a análise dos impactos trabalhistas, econômicos e sociais das ditaduras da Guerra Fria na América do Sul e na Argentina nas últimas décadas. Na atualidade, coordena o projeto PICT, Participação Empresarial na Repressão a Trabalhadores, Trabalhadoras e Sindicalistas durante processos ditatoriais na América Latina, na segunda metade do século XX. Isso desde o caso da Argentina, 1976, 1983, período da ditadura do país vizinho. Ela também é subcoordenadora da Rede Federal de Alto Impacto de Cooperação Científica e a Vinculação Tecnológica para o Fortalecimento dos Processos de Memória, Verdade e Justiça Argentina. Ou seja, temos aqui, né, uma professora que tem sua especialidade nesta temática aqui da violência e militarização de espaços laborais e a responsabilidade empresarial que decorre, né? Isso nós podemos pegar lá desde o nazismo e a participação das empresas no financiamento do nazismo, depois os golpes militares todos, né, que tivemos aqui na América Latina, com financiamento dos Estados Unidos, do grande capital, das multinacionais e de empresas também locais nos nossos países. No Brasil, doutora Valéria, tivemos também o golpe cívico-mediático de 2016, que também teve financiamento empresarial. E, desde então, uma reforma laboral, a reforma laboral, que aqui chamamos de forma, porque foram 104 artigos modificados para pior na nossa legislação trabalhista, a partir deste golpe, né? E desde lá para cá, essas questões de assédio moral, assédio eleitoral, assédio sexual e até violência física têm se ampliado, lamentavelmente, nos espaços de trabalho. Então, querida professora Victoria, un gusto, un honor tenerte con nosotros y nosotras acá. Tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias. El honor es todo mío. Realmente un gusto muy grande esta invitación. Les agradezco enormemente. Pido disculpas
por hablar en español. Mi portugués no es muy bueno, no es lo suficientemente bueno como para hacer la presentación. Sí, de todos modos, preparé una presentación en PowerPoint en portugués para que pueda seguirse mejor la presentación, pero es desde ya un enorme gusto para mí esta invitación a pensar juntos sobre estos temas y estos problemas, que como bien planteaba Marcelo, son temas de enorme actualidad y tienen una incidencia muy grande en nuestros países en la actualidad. Voy a iniciar entonces la presentación en primer lugar, pero quiero iniciar agradeciendo por este espacio, por esta intención de tejer vínculos, de tener profesores invitados con quienes podamos pensar en conjunto lo que creo que son desafíos de toda nuestra región. Bueno, como bien decía Marcelo, el tema de la clase de hoy, la propuesta, era poder hablar un poquito de las líneas de investigación y la judicialización de la responsabilidad empresarial corporativa durante las dictaduras en América del Sur, una línea de investigación no muy conocida, pero que ha tenido un gran desarrollo y que hoy yo quería traer aquí para poder pensar y discutir con ustedes, y cómo estas líneas de investigación abren algunas claves para el análisis de esta ofensiva a la cual el profesor Marcelo estaba refiriéndose en los lugares de trabajo y en el área de derechos y relaciones laborales en toda América Latina hoy, ¿no? En ese sentido me parecía, digo, como bien decía en la presentación, yo soy investigadora del CONICET y creo que la ofensiva actual contra los ámbitos universitarios y científicos que estamos viviendo en gran parte de los países que están gobernados por proyectos de extrema derecha, como es el caso en la Argentina, hay una ofensiva muy fuerte contra el ámbito de la ciencia y la tecnología y contra los ámbitos universitarios y de educación, porque hay una relación muy fuerte entre la producción de conocimiento y la discusión de algunos de los ejes principales en términos políticos y económicos. Hoy quiero traer un ejemplo de esas relaciones, tratando de detenerme en tres puntos principales. Por un lado, voy a presentar muy brevemente, porque no tenemos tanto tiempo como para poder profundizar, pero quizás es una invitación a poder retomar este tema más adelante. Voy a presentar esta línea de pesquisa sobre qué significa esta responsabilidad empresarial en los procesos represivos durante las dictaduras y qué quiere decir que empresas y corporaciones se hayan vinculado directamente con los procesos represivos en las dictaduras en América Latina. Desde esta primera presentación y análisis voy a pasar a un segundo punto que tiene que ver con la propuesta de poder mirar las transiciones a la democracia que se produjeron en la década de los 80 y principios de los 90 en toda América Latina, cómo en realidad hay que poder mirar esta transición a la democracia desde el eje de la relación entre capital y trabajo. Y desde esta perspectiva, no solo mirando la cuestión represiva, no solo mirando únicamente los legados de violencia, sino poder analizar la relación entre los legados de violencia y las transformaciones económicas y laborales, creo que hay una idea muy fuerte del tipo de democracia con enormes fragilidades, tensiones y contradicciones que se pudo construir en nuestra región, ¿no? Una democracia parcial que no llegó a la totalidad de las poblaciones, que tuvo un sesgo de clase muy fuerte y que condicionó de manera muy significativa todo el proceso posterior, ¿no? Por un lado, una democracia que se vio hackeada nuevamente en el ciclo de reformas del Estado que se vio en la década de los 90 en toda la región, pero también un legado que comprometió las tentativas de consolidación de proyectos alternativos al neoliberalismo a partir de los años 2000 en adelante, desde una mirada regional, ¿no? Cuando uno mira este proceso desde el eje capital-trabajo, uno ve que el crecimiento de estas democracias se hace sobre puntos de partida que
se niegan a la discusión de algunos de los legados más importantes que tuvieron las dictaduras en toda nuestra región. A partir de este segundo punto, quiero pasar a un tercer punto que tiene que ver con cuáles son las lecciones, las herramientas y los elementos que toda esta acumulación en investigación nos deja para pensar la ofensiva que hay en la actualidad sobre, en términos de derechos y de relaciones de trabajo, y la tentativa brutal de disciplinamiento de la clase trabajadora y el movimiento sindical a nivel regional, ¿no? Y en este marco quiero resaltar la importancia de los lugares de trabajo, un ámbito que en general se olvida, digamos, un ámbito que en general se toma como uno más, no se le da demasiada importancia, y que de la perspectiva de estas líneas de investigación adquiere una enorme importancia, y por eso vemos allí, como bien decía Marcelo desde la introducción, un proceso de disciplinamiento y de represión creciente. Bueno, la historia de la línea de responsabilidad empresarial es larga. Voy a empezar por el caso argentino. En el caso argentino, el lugar que ocuparon empresas y empresarios y las fábricas como territorio de represión estuvieron presentes a lo largo de todo el proceso de justicia. Ya desde el informe de la CONADEP, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuya tarea se inicia en diciembre del 83 y se desarrolla en 1984, y ya en el juicio a las juntas había elementos muy importantes de la represión a trabajadores y sindicalistas durante la dictadura, y a lo largo de todo el proceso de justicia en Argentina, un proceso de justicia que no fue simple, que no fue para nada lineal. Muchas veces se ve a Argentina como un ejemplo en el proceso de memoria, verdad y justicia, y en verdad fue un proceso muy disputado, con mucha lucha y con avances y retrocesos, pero ya desde el comienzo había pistas y datos muy importantes, incluso durante la dictadura, en el marco de una campaña internacional de derechos humanos y sindical que se hizo en ese momento. Se había iluminado la importancia que tuvo para la dictadura la ofensiva contra la clase trabajadora. Y se había iluminado también la relación que hubo en el caso de la dictadura argentina en 1976-1983 entre transformaciones estructurales, pérdida de participación de los asalariados en el ingreso, pérdida y retroceso de derechos, y el aumento de un proceso de trabajo con crecientes accidentes laborales, con creciente presión y con creciente control y disciplinamiento. Todo esto fue estudiado en la década de los 80 y los 90, y es recién en este momento, hacia los años 2014 y 2015, donde puede consolidarse un estudio muy significativo que aborda no ya la represión a trabajadores y sindicalistas, no ya la relación entre procesos represivos y transformaciones económicas, sino específicamente lo que a partir de ese momento se va a llamar responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. En general, al hablar del papel de las empresas y de la relación entre Fuerzas Armadas y sectores económicos, se habla de complicidad, pensando en realidad que el actor principal en las dictaduras son las Fuerzas Armadas, que eso por supuesto es así, y que en todo caso los sectores empresariales como máximo acompañan la acción de estas Fuerzas Armadas. En este estudio que estoy presentando aquí, que trabajó sobre 25 empresas en todo el país, en distintas regiones, empresas que incluyen algunas multinacionales, como ven aquí, como Mercedes-Benz, como Fiat, como Ford, como el grupo Techint, entre otros. Bueno, lo que nosotros analizamos en estos 25 casos, un equipo de 20 investigadores del área de Economía y Tecnología de Flaxo, el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia, es decir, organismos de investigación, instancias estatales y organismos de derechos humanos, consolidamos un equipo de 20 investigadores que llevó adelante este trabajo sobre 25 casos en todo el país y probó el involucramiento de todos estos sectores empresariales
en procesos represivos de manera muy concreta. No estamos hablando aquí de otras relaciones que hubo entre el empresariado y las Fuerzas Armadas. Hubo muchas relaciones, ¿no? Hubo niveles de relación donde los sectores empresariales proporcionaron algunas de sus figuras que tuvieron cargos clave durante la dictadura. Este es el caso, por ejemplo, del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz. Hubo también relaciones económicas entre las Fuerzas Armadas y diversos grupos económicos que recibieron beneficios muy importantes durante la dictadura, a partir de promoción industrial, a partir de transferencias desde el Estado al capital concentrado y a partir de una serie de programas especialmente designados a favorecer la concentración de un conjunto de grupos económicos. En esta investigación trabajamos con una enorme cantidad de archivos, de documentos, de fuentes orales, de prensa, judiciales, y lo que probamos fue la participación directa de empresas y empresarios en procesos represivos, implicando el financiamiento a las Fuerzas Armadas, la provisión de recursos logísticos y materiales, esto es la provisión de vehículos, la provisión de materiales necesarios, la provisión de información para el secuestro de personas, pero además la puesta a disposición de muchos de los territorios empresariales, en 5 de los cuales funcionaron centros clandestinos de detención y tortura, ¿no? Estamos hablando de lugares de detención clandestina dentro de los propios predios de las empresas. Y ahora voy a ilustrar uno de los casos más importantes en este sentido. Esto implicó desplazar o por lo menos cuestionar el concepto de complicidad para pensar en cambio en formas de responsabilidad que tuvo este sector empresarial, al cual analizamos muy específicamente en este libro que les mostraba, Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, que fue elaborado entre 2014 y 2015, que fue publicado justamente antes de la transición de gobierno, de la asunción de Mauricio Macri, por la editorial del Ministerio de Justicia en el caso argentino. Y este libro permitió mostrar el despliegue territorial de este involucramiento empresarial. Como ustedes ven, estamos hablando de distintas regiones del país, de una gran cantidad de empresas de distintas actividades y distintos rubros. Estamos hablando de empresas en el noroeste argentino, por ejemplo, dedicadas a la agroindustria azucarera, los ingenios azucareros Concepción y La Fronterita en el caso de Tucumán, el ingenio Ledesma en Jujuy, empresas mineras como Mina El Aguilar, también en el norte, empresas de transporte como la Veloz del Norte. Estamos hablando de empresas siderúrgicas, como es el caso de Asindar y del grupo Techint. Otras empresas que tienen que ver con los Sadur y Cataño, que son ceramistas, empresas de construcción naval, una multinacional de enorme importancia a la cual me voy a referir ahora, que es el caso de Ford, otra como Mercedes-Benz o como Fiat en el caso de Córdoba. Astillero Río Santiago, que es el astillero estatal más grande de la Argentina y que tuvo un proceso enorme de militarización. Propulsora Siderúrgica y Dalmine Siderca los mencioné porque son parte del grupo Techint. Multinacionales como Swift, importantes empresas textiles como Alpargatas, Molinos de Río de la Plata, perteneciente al grupo Bunge, Loma Negra y la nueva provincia. Loma Negra es una cementera, ¿no? Estamos hablando entonces de 25 empresas en todo el país, de rubros distintos, actividades diferentes, inserciones regionales distintas y de gran importancia en todos los casos. Y este informe está disponible en Internet, se puede acceder, es un informe de más de 1000 páginas, que lo que incluye es una introducción general a la problemática, un análisis capítulo por capítulo de las distintas empresas. En algunos de los casos se analizan 2 o 3 empresas juntas en algunos capítulos, por ejemplo en las ceramistas o en los astilleros de zona norte. Y tenemos además un desarrollo dentro de cada uno de los capítulos que analiza las transformaciones de los grupos económicos, las formas de organización sindical de los trabajadores, las formas de represión que se ejercieron sobre los colectivos obreros
y específicamente las formas de involucramiento empresarial, fuente por fuente, documento por documento, eje por eje, ¿no? Esta, esta cuestión, este análisis, aquí tenemos una pregunta, ahora la retomo en un segundito, este análisis a partir de una gran cantidad de fuentes y documentos fue hecho con enorme cuidado porque estuvo en vinculación también con un proceso de judicialización al cual me voy a referir ahora en este momento, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Horacio nos pregunta si con respecto a la responsabilidad de las empresas multinacionales asumieron la responsabilidad de su resarcimiento. Bueno, ahora vamos a eso. Ahora vamos a la cuestión de judicialización. En principio les digo que no, que las empresas, que son empresas muy grandes, aquí tenemos una enorme cantidad de establecimientos. Cada uno de estos establecimientos de los cuales estamos hablando son en algunos casos ciudades prácticamente, con un peso territorial y un peso de poder en cada uno de estos territorios muy grande. Aquí tenemos algunas ilustraciones en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, en Jujuy, en Córdoba, la mina El Aguilar también en Jujuy y la producción de yerba mate y de té en Las Marías, en Corrientes. Y esto disparó un proceso de judicialización, justamente lo que estaba preguntando Horacio, ¿qué pasó con toda esta información? ¿Qué pasó con toda esta investigación? Y si esto se traduce o no en algún tipo de cambio en términos judiciales. Es una pregunta muy importante. Y esto que yo estoy contando para el caso de Argentina, en verdad no sucedió solo en Argentina, ahora me voy a referir brevemente a lo que sucedió también en Brasil, a lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Yo diría que este proceso de investigación tuvo distintas consecuencias. En primer lugar, se vincula con una discusión internacional sobre el papel de empresas y empresarios en las violaciones a derechos humanos. Hay un tratado en discusión en Naciones Unidas, el Tratado justamente de Empresas y Derechos Humanos, hay lineamientos en Naciones Unidas y hay lineamientos de una gran cantidad de organismos internacionales y de instancias internacionales que intentan empezar a pensar de qué manera se puede poner un freno al poder inmenso que tienen muchas de estas corporaciones, que tiene consecuencias sobre cuestiones represivas, sobre cuestiones criminales, pero también sobre derechos laborales, sobre el medio ambiente, sobre comunidades originarias, comunidades indígenas, sobre poblaciones rurales, sobre la sustentabilidad, ¿no?, de nuestro planeta. Por lo tanto, estas líneas de investigación, si bien se centran en dictadura, en realidad están interpelando una discusión mucho más amplia respecto de cómo pensamos a estas unidades económicas, a estos sujetos empresariales, que son muy difíciles de analizar. Yo aquí me refería, en el caso de Argentina, a empresas, porque era la manera que nosotros teníamos de dialogar con el ámbito judicial. Y ahora les voy a decir cómo. Pero en realidad las empresas son la punta del iceberg, porque muchas de estas empresas integran grupos económicos o conglomerados, que en verdad tienen que ser analizados en términos de su dinámica más amplia. Y que en muchos casos, es el caso de Fiat, por ejemplo, tienen presencia en otros casos de América Latina en los cuales también fueron investigados. Por ejemplo, en Brasil, digamos, ¿no? Claramente, ahora vamos a ver algunos de los casos que están siendo investigados en Brasil, pero Fiat es uno de los casos que está siendo investigado en Argentina y en Brasil. Y ahí tenemos que ver la dinámica del grupo, en realidad. No basta con ver esta unidad económica que es la empresa, ¿no? Entramos nosotros por empresa en esa investigación porque era la manera de dialogar con un proceso de justicia en la Argentina que está avanzando, que tiene una gran cantidad de casos judiciales en el ámbito penal, pero que en realidad en el ámbito penal no puede preguntarse y cuestionarse, no puede atener a la responsabilidad de la empresa corporativa, sino a la responsabilidad de personas físicas. Son personas específicas las que son juzgadas en estos juicios penales en la Argentina. Un hito histórico en este sentido fue la causa Ford, que fue juzgado por el sistema de justicia penal en la Argentina entre diciembre del 2017 y diciembre del 2018, un juicio oral, y donde fueron condenados Héctor Sibila y Pedro Müller, dos altos funcionarios de la empresa Ford Motor Argentina,
fueron condenados por su participación en el secuestro y torturas de 24 ex trabajadores y delegados de la fábrica Ford en Argentina, junto con el máximo comandante militar de la zona, que es Santiago Omar Riveros. Este juicio fue un juicio emblemático, tuvo muchas consecuencias y muchas demandas también, porque implicó un trabajo de investigación, de articulación entre la investigación y el litigio muy fuerte en los tribunales. En mi caso personal, yo fui una de los testigos de contexto, testigos expertos que testimoniamos en el juicio, llevando parte de la investigación al ámbito del tribunal, y esto implicó la posibilidad de analizar las relaciones de poder adentro de la empresa, de poder trabajar con planos, de ver a dónde se llevó adelante este proceso represivo, que tuvo características muy específicas. En el caso de Ford, hubo un centro clandestino de detención adentro de la planta. Esto fue probado judicialmente, no solo fue eh, juzgado en primera instancia, sino que fue confirmado por la máxima autoridad penal en la Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal, y esto fue nuevamente apelado y se encuentra en Corte Suprema, pero esta sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, y esta sentencia consideró no solo la responsabilidad de estos dos funcionarios empresariales, sino que consideró probado el funcionamiento de un centro clandestino de detención adentro de la planta, del secuestro de los trabajadores en sus lugares de trabajo, la utilización de vehículos de Ford para trasladar a estos trabajadores y la existencia de listas específicas de los trabajadores a ser secuestrados, en este caso judicial, ¿no? Estamos hablando entonces de un tipo em, de participación empresarial que no permite hablar de un acompañamiento como actor secundario del actor principal de las Fuerzas Armadas, sino de la necesidad de analizar la responsabilidad de cada uno de estos actores, ¿no? Como bien dice Horacio, efectivamente el centro clandestino de detención dentro de Ford se llamaba El Quincho porque en realidad era un lugar recreativo que habían conquistado los trabajadores para hacer asados, para hacer churrasco, al lado de la cancha de fútbol que habían conquistado. Bueno, todo eso fue entregado al ejército por parte de Ford, y personal de las Fuerzas Armadas se estableció allí, y fue ahí a donde llevaron a los trabajadores a ser torturados durante la dictadura. Estamos hablando entonces de un nivel extremo de militarización de los espacios laborales y de una serie de políticas represivas donde hay una articulación entre sectores empresariales y sectores de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esta línea de trabajo y de investigación que continuó después, que sigue hasta la actualidad, hay una gran cantidad de causas en este momento en curso en la Argentina sobre responsabilidad empresarial, donde esta investigación y muchas otras son parte de esas causas judiciales. También alentó un proceso internacional al cual me quiero referir, y en particular me quiero referir a los impactos que esto tuvo a las relaciones, las vinculaciones y las construcciones conjuntas que hubo también en Brasil sobre estos temas. Un primer paso en este sentido, en el caso de Brasil, fue en el marco de la Comisión Nacional de la Verdad, el trabajo extraordinario que hizo el GT13, el GT de Trabajadores, encabezado por la doctora Rosa Cardoso, con participación de sindicatos, de organismos como el IEPI y de una gran cantidad de sectores sindicales. En ese momento todas las centrales sindicales tuvieron participación. Y ese trabajo extraordinario que se pudo llevar adelante con la participación de otros sectores, como figuras políticas como Adriano Diogo, que tuvo un impulso también muy grande en todo este proceso, bueno, fue llevado adelante en el marco del GT13, a partir de lo cual surgió en particular un caso muy importante, que fue el caso Volkswagen Brasil, que se investigó profundamente, se presentó en su momento y llegó a firmarse un acuerdo en 2020, un TAQI, un término de ajustamiento de conducta con el Ministerio Público, que permitió llegar a un punto de reconocimiento que fue calificado como muy insuficiente por parte de las víctimas y de varios sectores, pero que sin duda fue un paso adelante en términos de la problemática en Brasil.
Digo insuficiente porque no hubo un reconocimiento cabal de responsabilidad por parte de la empresa, el compromiso se cumplió a medias, porque se había propuesto hacer un centro de memoria centrado en los trabajadores y terminó siendo un centro de memoria de otro tipo y sin los actores sindicales que habían llevado adelante la investigación, con lo cual fue vivido por distintos sectores como un paso importante, pero al mismo tiempo con un sabor agridulce. Ese TACI, ese término de ajustamiento de conducta y ese acuerdo, si bien controversial, insuficiente para algunos sectores, considerado además como un precedente complejo en términos de reconocimiento de responsabilidad, para el cual quizás hay que exigir un estándar más alto, se logró en una etapa muy difícil de Brasil, en un contexto de gobiernos de derecha, en el contexto en el cual, como había planteado Marcelo, hubo un golpe institucional, un desplazamiento de la presidenta Dilma, un gobierno de Temer y luego la elección de Bolsonaro, un contexto de enorme derechización y de una problemática muy seria para llevar adelante estas cuestiones. Por lo tanto, también creo que ese acuerdo hay que analizarlo en ese contexto tan difícil que se dio en 2020, lo que implicaba la presidencia de Bolsonaro en ese momento, ¿no? En ese contexto se logró el financiamiento para el desarrollo de un proyecto que llevó adelante el CAAFI, el Centro de Antropología y Arqueología Forense de la Unifespi, y este proyecto, Responsabilidad de Empresas por Violaciones de Derechos durante la Dictadura, culminó en la publicación de estos dos libros naranjas que ven allí, que son libros que permiten el abordaje en diálogo con toda una producción anterior, como el libro de la izquierda, que en realidad es emergente de una red de investigadores e investigadoras que estamos trabajando sobre estas temáticas. Bueno, esto, todo eso nutrió un proceso de trabajo y de investigación que llevó adelante el CAAFI desde Unifespi, donde se publicaron estos dos libros, Responsabilidad de Empresas por Violaciones de Derechos durante la Dictadura, uno reflejando un proceso de trabajo entre 2021 y 2023, y otro proceso de trabajo entre 2023 y 2024. Y fíjense la cantidad de casos que fueron investigados en el marco de este proyecto. Estamos hablando de los casos de Aracruz, Cobrasma, Compañía Siderúrgica Nacional, Docas, Fiat, Folia de Sao Paulo, Itaipú, Josapar, Paranapanema y Petrobras, en el caso del proyecto original, que contempló 10 investigaciones en Brasil, y a esto se agregaron otras 3 investigaciones sobre Belgo Mineira, Embraer y Mannesmann en el último ciclo. Estamos hablando entonces, en el caso de Brasil, donde fue tan difícil llevar adelante un proceso de judicialización y donde el proceso de memoria, verdad y justicia fue tan condicionado, un salto muy grande en términos de investigación, que además se hizo en relación con el Ministerio Público, ¿no? CAAFI coordinó también distintas instancias, en particular quien estuvo al frente de este proceso fue Edson Teles, y permitió una coordinación con distintas instancias del Ministerio Público que permitieron no solo el desarrollo de investigaciones, sino también la apertura de varios inquéritos relativos a estos casos que estamos mencionando. Y este proyecto de Brasil fue también muy importante para abrir nuevos campos en el estudio de responsabilidad empresarial, porque se enfatizaron en muchos de estos casos, por ejemplo, en el caso de Josapar, de Paranapanema, de Aracruz, cuestiones rurales, el impacto sobre el campo, sobre comunidades originarias, lo mismo en Itaipú, el impacto territorial y ambiental que causaron muchas de estas empresas. También en el caso de Petrobras se trabajó con una cantidad de documentación impresionante que implicó un trabajo de archivo monumental que permite rastrear cómo la propia Petrobras tenía un sistema de seguimiento y de control de trabajadores que estaba articulado con instancias de inteligencia, ¿no? Entonces, estos dos volúmenes son en realidad una punta del iceberg de investigaciones que vienen desarrollándose y profundizándose, ¿no? Estos dos volúmenes sintetizan únicamente unas pequeñas síntesis de investigaciones
para compartir en términos amplios. Se hicieron distintos procesos de difusión en distintos medios y sitios. Hay series sobre las investigaciones que se llevaron adelante. Los equipos son equipos de distintas universidades de Brasil, con una enorme capacidad y formación que pusieron al servicio de estas investigaciones. Y esto permitió entonces tomar el guante desde Brasil y profundizar un tema que permite entender las dictaduras de otra manera, ¿no? Y esto se vincula también con otras producciones a nivel internacional. En particular les traigo aquí este libro, Big Business and Dictatorships in Latin America, A Transnational History of Profits and Repression. Este es un libro que coordinamos junto con Hartmut Berghoff y Marcelo Bukeli, que fue publicado en 2021 por Palgrave. Es un libro caro, de una editorial que está cobrando mucha plata, así que tenemos también algunas maneras de compartir para sectores de investigación resultados de este libro, así que no dejen de contactarme en ese sentido. Y es un libro que permitió el análisis de una gran cantidad de países de América Latina en clave de el papel de las grandes empresas en los procesos de represión y de transformación económica durante las dictaduras, ¿no? Tenemos tres trabajos sobre Brasil, tres trabajos sobre Argentina, hay un trabajo muy importante sobre multinacionales en América Central, hay trabajos sobre Colombia y sobre Perú, hay dos trabajos muy importantes sobre Chile, hay un trabajo sobre el papel del sector financiero cruzando Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, y hay también un trabajo sobre Uruguay que empieza a abrir el camino, porque en Uruguay estos temas fueron escasamente tratados y se encuentran en este momento en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, esto creo que fue una producción importante, este libro, no solo para poder mirar una cantidad de casos en América Latina mucho más amplia, sino también para poder vincularlo con otros procesos represivos, ¿no? Algunas de estas empresas, por ejemplo, Mercedes-Benz y Volkswagen o Ford, tuvieron involucramiento, como bien decía Marcelo al principio, también con el nazismo y el fascismo, ¿no? Entonces, la presencia de estos historiadores, en particular de Hartmut Berghoff, historiador económico especialista en el análisis de la Alemania nazi, permiten ver algunos puentes de contacto entre uno y otro proceso y además entender a estas corporaciones de manera más amplia, ¿no? Y en un plazo mucho más largo. No solo actúan en América Latina, sino que es una dinámica global que nos tiene que preocupar y que en realidad atraviesa etapas históricas, ¿no? Bueno, simplemente hice una síntesis muy apretada para esta presentación. Cada uno de estos puntos puede desarrollarse mucho más. Hay aspectos metodológicos, conceptuales, teóricos enormes para discutir y para poner en común que podremos profundizar en otras instancias, pero sí quería destacar la enorme complejidad que esto trae para la visión de las dictaduras, ¿no? En general se plantea, bueno, hay que dejar las dictaduras atrás, la cuestión represiva es el aspecto central, ¿no? Y no se ve que la discusión de dictadura no termina por morir en ningún lugar de la región y está muy viva y está presente porque además los sectores de ultraderecha lo traen al centro de la discusión, porque es una etapa histórica de enorme significación que tiene consecuencias de muy largo plazo para nuestras regiones y cuya interpretación es muy relevante y condiciona muy fuertemente cómo vemos la situación actual, ¿no? Y cómo entendemos los desafíos actuales. Entonces querría en esta última parte de la clase poder hacer esa conexión. Por un lado, cómo estas líneas sobre responsabilidad empresarial permiten ver, eh, identificar que el eje capital-trabajo es fundamental y que los procesos dictatoriales y represivos van de la mano de transformaciones económicas, sociales y laborales que están estrechamente vinculadas y que transforman a los sujetos sociales, ¿no? Y que para entender estas dictaduras hay que ver un eje en común que tuvieron, fueron dictaduras distintas, países distintos, estructuras sociales diferentes, tamaños de las economías muy distintas, temporalidades distintas, pero tuvieron en común
el objetivo de reconfigurar el papel de la clase trabajadora y del movimiento sindical en cada una de esas sociedades. Y ese es el punto común que tuvieron estas dictaduras, y es una consecuencia muy grande que no puede dejarse de lado. Por otro lado, esta línea de responsabilidad empresarial permite un análisis de las articulaciones entre las Fuerzas Armadas y el poder económico, que permite una visión más compleja, ¿no? Las Fuerzas Armadas toman el Estado a partir de estos golpes de Estado, son sin duda responsables, pero tienen una articulación con sectores de poder que permitió hacer viables estas dictaduras y que permitió operativizar transformaciones de gran escala, ¿no? Y estas transformaciones tienen que analizarse en términos territoriales, ecológicos, demográficos, teniendo en cuenta a otros sectores como los pueblos indígenas, en general dejados de lado y muy poco visibilizados. Entonces, no es extraño desde esta perspectiva esta articulación de problemáticas, ¿no? El desprecio por el cambio climático y por las cuestiones del medio ambiente, la defensa del mercado y del ingreso del mercado a la totalidad de las relaciones sociales y humanas que lleva adelante la extrema derecha, y la violación y la cuestión predatoria respecto de los espacios, ¿no? De los espacios laborales, de vivienda, de sociabilidad y además ambientales, que son críticos, ¿no? En el caso de Brasil, por supuesto, con el Amazonas en el centro. En la dictadura uno ve un avance sobre el Amazonas, los pueblos indígenas, muy fuerte en el caso de Brasil, a partir de la Transamazónica, a partir de las grandes obras de infraestructura, de estas enormes empresas de construcción, y esta idea de que en realidad hay un espacio verde que derrotar y que conquistar, ¿no? Que aparece muy fuerte incluso en varias publicidades de la dictadura que han analizado queridos investigadores muy cercanos como Pedro Campos, que es una especialista en grandes empresas de construcción y en la historia económica de la dictadura. Y hay que articularlo entonces con dimensiones de clase, género, identidad étnico-racial y diferencias territoriales, ¿no? Estos procesos no se dieron de igual manera en todos los territorios, hubo territorios particularmente vulnerables, territorios con muchas dificultades, con una enorme transformación regresiva, y esto nos demanda el estudio de nuevas metodologías y fuentes y nos demanda una perspectiva interdisciplinaria que nos permita entender estos procesos históricos no como parte de un pasado que tenemos que dejar atrás, sino como una historia muy viva y que condiciona nuestro presente, ¿no? En este sentido, yo decía que me parece muy importante poder vincular este pasado con este presente, y yo voy a ir específicamente al caso argentino. Me parece que esta lectura de las dictaduras muestra que el ámbito laboral y el papel de la clase trabajadora y del movimiento sindical no son temas marginales, sino que son temas centrales en la construcción de nuestras democracias. El año pasado fue un año muy importante en términos de aniversarios democráticos en países de la región. Este año también fue un aniversario importante en términos del golpe del 64 en Brasil, ¿no? Estamos hablando de 60 años de ese golpe. Y a la hora de pensar en estas democracias, claramente todo este conjunto de atravesamiento en términos de violaciones a derechos humanos, impactos territoriales y ambientales, impactos sociales y laborales, está muy vivo en el presente, ¿no? Y nos da elementos para entender algunos de los procesos más complejos que estamos viviendo en la actualidad. Los gobiernos de extrema derecha en la región tienen un objetivo en común. Hay muchas diferencias entre los distintos sectores económicos que los apoyan, ¿no? En el caso argentino, el presidente actual, Milei, ha logrado un apoyo de distintos sectores económicos que venían enfrentados y que confluyen en darle un apoyo justamente en términos de lo estratégico que consideran la reconfiguración de las relaciones laborales y el movimiento sindical en la Argentina. La ofensiva respecto del papel del Estado, la ofensiva contra toda perspectiva de derechos humanos, va de la mano de una ofensiva muy fuerte contra el movimiento sindical y la clase trabajadora, queriendo reconfigurar las relaciones laborales y el campo de los derechos trabajistas en la Argentina en la actualidad.
Y esto se vio en muchas de las normas más importantes que sancionaron, en particular en el decreto de necesidad de urgencia, el decreto 70, sancionado a fin del año pasado, en la ley Bases, que fracasó en una primera instancia y pudo sancionarse y pudo aprobarse con apoyo de un sector del sistema político que nos muestra el nivel de la crisis que hay en el sistema político y de los problemas de representación, pero además se tradujo no solo en esta reforma laboral a la cual aludía Marcelo, que es un eje central, digamos, y sobre el cual también podemos hacer un encuentro en particular. Claramente lo que sucedió en Brasil a partir de la reforma laboral implementada por Temer y a muchos de los cambios que llevó adelante Bolsonaro, son reformas laborales hermanas con Argentina. Digamos, la reforma trabalista tenía enormes puntos en común. El punto de la tercerización, digamos, la ley de tercerización en Brasil, que legaliza la tercerización no solo en actividades medio, como estaba legalizada, sino también en actividades fin, y que en realidad promueve a la tercerización como una estrategia empresarial, va de la mano de intentos muy similares en la Argentina y de un proceso donde la tercerización laboral aparece como un eje central en toda la región. Entonces, claramente vemos que a la hora de pensar en las agendas de las extremas derechas en América Latina, muchas de las problemáticas que veíamos, que vemos repetirse desde las dictaduras en adelante, que no terminan con la democracia, por eso planteaba, por un lado tenemos los años 70, por otro lado tenemos la ofensiva de los años 90, ¿no? Y los procesos de reforma del Estado que se llevaron adelante y de implementación del neoliberalismo. Por otro lado, el condicionamiento de los intentos de proyecto de cambio. Y ahora lo que vemos es un proceso de ofensiva de una enorme profundidad. En el caso del gobierno de Milei, vemos todas estas cuestiones. Por un lado, el avance en términos legislativos y normativos, que implica el decreto de necesidad de urgencia y la ley Bases, que retoma gran cantidad de puntos que la presidencia de Mauricio Macri no pudo implementar, no llegó a implementar, porque a diferencia de Brasil, durante la presidencia de Mauricio Macri, la reforma trabalista no pudo aprobarse en el Congreso como ellos querían, sino que pudo aprobarse muy parcialmente y se llevó adelante a partir de una política inflacionaria que disminuyó mucho los salarios y una política a distintos niveles, digamos, en términos de riesgos de trabajo, en términos de convenios colectivos, en términos de restricción de la protesta, pero no pudo realizarse. Milei está llevando adelante esa reforma laboral a partir del decreto de necesidad de urgencia y la ley Bases, pero además está desplegando una cantidad enorme de normativa represiva, donde los lugares de trabajo aparecen como una cuestión central. Por un lado, la protesta en las calles, y esto es el protocolo antiprotesta, antipiquete llevado adelante por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un nivel de represión brutal, con situaciones de represión parecidas a las que se vieron en Chile, donde se apunta a los ojos de los manifestantes. Hay distintos manifestantes que han tenido daños en sus ojos a partir de balazos, mostrando además una relación con la represión en Chile en 2019. Hay además una utilización de sustancias tóxicas, ¿no? De gases que implican un alto nivel de toxicidad y que también están siendo aplicadas en la región. Pero además me parece muy importante destacar algo que finalmente fue introducido hace muy poquito, el 6 de septiembre de 2024, hace unos pocos días, que es este Comando Unificado de Seguridad Productiva, a partir de una resolución del Ministerio de Seguridad, que en realidad está focalizado directamente en las grandes empresas. Lo que sostiene esa, esa normativa es que hay sectores de la economía que requieren seguridad especial debido a su contribución para el crecimiento del país, debido al volumen de producción, a la magnitud de su contribución, a la conexión con servicios públicos, a la sensibilidad del material derivado de la actividad o al alto valor de sus productos, y está hablando de una configuración de participación de una gran cantidad de sectores de Fuerzas Armadas y seguridad, confluyendo para garantizar que la actividad sindical no pueda bloquear de ningún modo la producción. Es decir, es un atentado absoluto contra el derecho a la protesta y el derecho a la huelga, ¿no?
donde los establecimientos laborales y los lugares de trabajo aparecen como algo central. Y esto va de la mano del régimen de incentivo de las grandes inversiones. Están pensando centralmente en litio, en petróleo, en todo el corazón de la Argentina exportadora, en todos los puertos del Cordón de Rosario, ¿no? Hubo conciliaciones obligatorias dictadas contra muchos de estos sindicatos. Es decir, que vemos nuevamente la articulación entre transformaciones normativas, transformaciones en los derechos a la protesta y transformaciones en una restricción de derechos monumental que se busca llevar adelante no solo en los casos de grandes inversiones, sino también en otras actividades a las cuales se las declaró esenciales para prohibir la protesta, como es el caso de la educación, ¿no? Todo esto nosotros lo vimos durante la dictadura, lo vimos en los años 90 y lo vemos volver a reiterarse aquí a partir de esta nueva tentativa que nos muestra la enorme importancia que tiene la clase trabajadora. Para terminar, quería simplemente, no extenderme mucho más, quería hablar de los lugares de trabajo. En este tiempo nos olvidamos en general de la importancia que tienen los lugares de trabajo y esta ofensiva que yo planteaba en términos normativos se llevó en los hechos adelante a partir de la presencia de efectivos policiales y de distintas fuerzas de seguridad en los procesos de despidos y de desmantelamiento del Estado que se llevaron adelante en estos meses durante la presidencia de Milei. Aquí tenemos imágenes del Ministerio de Agricultura, tenemos de lo que era el Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Agricultura, tenemos imágenes de Ciencia y Tecnología y tenemos imágenes del CONICET, donde en los despidos se comunicaron teniendo a la gente esperando en colas bajo la lluvia, con efectivos policiales adentro de los lugares de trabajo, digitando quién entra y quién no, y paseándose por todos los espacios laborales, ¿no? Esto también es parte de una militarización de las dependencias y oficinas del Estado. Hubo en distintas ocasiones durante estos meses presencia de efectivos armados, con armas visibles adentro de los lugares de trabajo, y una presencia de efectivos armados en protestas, en asambleas, en toda forma de organización. Esto me parece muy importante porque históricamente la organización en los lugares de trabajo fue una marca central en la historia argentina, a partir de la elección de delegados, delegadas, comisiones internas, que son componentes de las organizaciones sindicales en los lugares de trabajo, que siempre tuvieron un enorme poder de organización desde las bases y tuvieron un papel importante en términos de diálogo, condicionamiento y exigencia a las organizaciones sindicales, que como ustedes saben en la Argentina tienen una gran centralización y están organizadas por ramas de actividad, ¿no? Este componente de la organización en el lugar de trabajo es un problema reiterado. Nosotros en las líneas de responsabilidad empresarial lo que vemos es que en las dictaduras, en la dictadura argentina, delegados, delegadas, comisiones internas fueron blancos privilegiados de la represión. Fueron buscados específicamente, fueron secuestrados en los lugares de trabajo, como sucedió en el caso de Ford, fueron llevados delante de sus compañeros y de manera ejemplificadora, porque la disciplina en el lugar de trabajo implica la inmovilidad de las bases. Y estos lugares de trabajo vienen siendo inmovilizados por una gran cantidad de cuestiones. El factor tecnológico es muy importante. El peso de la pandemia fue muy importante en términos de la desmovilización de los lugares de trabajo. La virtualidad de gran cantidad de las tareas desarma lo que permite el reunirse en un lugar, en un espacio laboral y el poder tejer vínculos cotidianamente. Por lo tanto, la ofensiva no es solo represiva, es también en términos de introducción de tecnologías para la fragmentación laboral, para la extensión de la jornada laboral, la extensión de la jornada de trabajo y la división de los trabajadores. Hay estrategias confluyentes, ¿no? Lo que decía de la tercerización laboral también fragmenta los lugares de trabajo porque hay una división muy grande entre los trabajadores de planta con todos los derechos y los tercerizados que están en el mismo lugar de trabajo y son de otro mundo, digamos, no tienen los mismos derechos, pueden ser despedidos y tienen exigencias completamente diferentes. Entonces, creo que en el marco de esta ofensiva laboral,
en términos de derechos y relaciones laborales, hay que prestar una enorme atención a los lugares de trabajo. Por un lado, a la agudización de los mecanismos de control, disciplinamiento y represión, pero por otro lado, una gran cantidad de estrategias empresariales como la tercerización o la aplicación indiscriminada de la tecnología para la virtualización de gran parte de los puestos laborales, que también contribuyen a individualizar estas trayectorias laborales, a fragmentar a la clase trabajadora y a dificultar formas de acción unitaria, ¿no? En este sentido, me parece que estas investigaciones sobre responsabilidad empresarial, que presenté muy mínimamente, muy limitadamente y con mucha premura porque quería no extenderme demasiado con el tiempo, iluminan una serie de desafíos y de cuestiones que nos muestran, por un lado, la magnitud de la ofensiva contra la clase trabajadora y el movimiento sindical, desde los años 60, 70 hasta la actualidad. Tenemos un ciclo en el cual hay una serie de intentos de reconfigurar esa relación con una serie de instrumentos, con una serie de estrategias. Por otro lado, nos muestra también el enorme poder que tiene esta clase trabajadora y este movimiento sindical, porque efectivamente hay una búsqueda que se reitera y hay un intento eh, sucesivo y que vuelve de una manera y de otra a lo largo del tiempo, porque radica allí una relación, una dimensión, un poder social que muchas veces es olvidado, pero que en realidad está en el centro de las discusiones sobre qué democracia podemos tener, qué derechos y qué futuro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Tremendo, querida Victoria, excelente, enhorabuena por tu ponencia. Muchísimas gracias. Eu creio, colegas, que, como disse a professora Victoria, o tema está vivo, está tudo conectado, né? Quando nós vemos multinacionais que financiaram o nazismo na Alemanha, que depois financiaram golpes como o de 64 aqui no Brasil, 73 no Chile, de 76 na Argentina e em outros países da América Latina, e voltaram a financiar o golpe cívico-mediático de 2016 aqui no Brasil. Estão por trás das grandes mudanças legislativas que estão operando agora no Estado argentino, que estão por trás de lobby no nosso Congresso Nacional, ao ponto de tentar reverter a deforma trabalhista de 2017 aqui, é praticamente algo proibido neste momento, com o Congresso atual, o tamanho é o lobby empresarial nesse sentido. Então, são questões que definem muito bem até onde vai a nossa democracia, né? Até onde vão as nossas democracias e o que podemos fazer para resgatar isso. Porque me parece, de toda a exposição da professora Victoria, que a questão da responsabilidade empresarial está apenas começando. Não é? Ela está delimitada, já se sabe que houve a participação, já se sabe como houve a participação, o financiamento das Forças Armadas para a repressão popular, sobretudo da classe trabalhadora e do movimento sindical, mas pouco se avançou em termos de efetivamente, né, reparação e medidas de prevenção, sobretudo estas, né? Se temos aí um lugar comum, Brasil e Argentina, da inexistência de responsabilidade penal da pessoa jurídica, nós temos aqui no Brasil em matéria ambiental, professora Vitória. Mas é óbvio que nós precisamos pensar de uma maneira geral da responsabilidade penal da pessoa jurídica, não só as pessoas físicas, porque há em certas empresas uma cultura empresarial que se forma ao longo dos anos que estimula a continuidade da delinquência econômica. Porque o que nós estamos tratando aqui é, efetivamente, delinquência econômica. São crimes, como disse a professora Vitória, de lesa humanidade. É importante que se defina este tipo de conduta como crime de lesa humanidade, porque isso tem um efeito importante, que é não prescrever. Não haverá prescrição. Se não há prescrição, nós temos tempo para promover a devida responsabilidade, que está apenas começando. Temos o caso
da Fiat na Argentina, da Ford, em que houve condenação penal, não é, de dois diretores. Aqui no Brasil, a Volkswagen, com este termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, mas com medidas cíveis e não penais, porque também aqui a Volkswagen tinha lugar de detenção clandestina dentro da fábrica para trabalhadores e trabalhadoras. Quer dizer, quando isto se repete ao longo de décadas, é porque algo falhou aqui nas nossas democracias, né? E o que falhou? Falhou medidas para não repetir, medidas que fossem impostas para essas empresas de não repetição, garantias de não repetição, para buscar aqui nos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos das Nações Unidas. Né? Além de sanções punitivas, multas, sanções administrativas, sanções penais, desculpas públicas, compensações econômicas e também não econômicas. Ou seja, temos de pensar aqui em uma série de medidas para o efetivo resgate do que passou. Não é? E para que isso não torne mais a ocorrer, porque neste momento mesmo das nossas democracias estamos sob ataque. E para pegar aqui um exemplo da atualidade, professora Vitória, é conhecido o conflito que há e a empresa X, do Elon Musk, não é? Que simplesmente não quis cumprir determinações judiciais no Brasil, não quis cumprir a lei brasileira e se retirou do país. Hoje temos esse enfrentamento das grandes corporações tecnológicas que não querem submeter a ordem jurídica nenhuma. É o contrário dos princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos das Nações Unidas. Simplesmente não desejam cumprir, querem promover lobby nos congressos para mudar a lei a seu livre albedrio, lei que lhes favoreça, estimulando com isso polarização nos povos e elegendo candidatos, candidatas que atendam aos seus interesses. Essa é a nossa realidade atual, lamentavelmente, né? Que é implementada através desses aparatos de subjetivação das pessoas na atualidade. Enfim, querida Victoria, foi uma oportunidade para introduzirmos este tema, né, que me parece vai demandar uma nova conversa contigo, né? Torno a agradecer aqui a tua disponibilidade de estar conosco e deixo aqui uns minutos finais para as suas considerações e conclusões da nossa conversa. Muito obrigado a todos e todas que participaram de forma síncrona nesta noite de hoje. Muchísimas gracias, profesor Marcelo. Realmente para mí es un gran lujo y una enorme alegría poder estar aquí. Y agradezco mucho estos comentarios porque me permiten en realidad ir a algunas cuestiones importantes. Efectivamente, creo que la cuestión está en la reparación. En gran parte de estas instancias de trabajo que hubo, algunas de estas publicaciones de Brasil que les presentaba, fueron presentadas públicamente en San Pablo, en Unifespi el año pasado, y hubo instancias de sectores sindicales y de organizaciones como el IEPI, que, bueno, reunieron cantidad de trabajadores, de víctimas, de organizaciones, a discutir específicamente el tema de la reparación. Formas de reparación individual, pero además formas de reparación colectiva, poder encontrar de qué maneras y con qué caminos se permite lograr, por un lado, cierta mitigación del enorme daño causado, ¿no? Muchos de estos trabajadores perseguidos quedaron sin trabajo y tuvieron una vida enormemente complicada, en muchos de estos casos a raíz de las privaciones y daño que sufrieron. Es el caso, por ejemplo, en Volkswagen, del caso ejemplar de Lucio Belentani, un trabajador que fue brutalmente golpeado dentro de la planta de Volkswagen.
Y esos procesos de reparación, bueno, permiten por lo menos hacerse cargo mínimamente de lo que sucedió, el reconocimiento público, cómo, digamos, abrir una pregunta y un diálogo social, no solo con las víctimas directas, que por supuesto son las que tienen la predominancia, sino también con organizaciones de trabajadores y sindicatos y con la sociedad en general. Yo creo que aquí tenemos el gran desafío de ver que estos procesos represivos y estas transformaciones no afectaron solamente a los directamente atingidos, sino que en realidad tienen un impacto social y una consecuencia sobre la sociedad en su conjunto. Y allí la otra cuestión del proyecto es también cómo interpelar a ámbitos más amplios, ¿no? Cómo intentar utilizar algunas de esas herramientas que muy bien el profesor Marcelo calificaba como constructoras de subjetividad para producir contenidos en otro sentido, para poder dar a conocer historias y voces que no se escuchan, que quedan olvidadas y que quedan sepultadas y que muchas veces ni los propios sujetos le dan importancia a lo que vivieron, sino que en realidad lo transitan a partir de vidas enormemente complicadas por falta de trabajo, por adicciones, por situaciones terribles derivadas de la imposibilidad de reconocer lo que sucedió, ¿no? Entonces, efectivamente hay una relación entre pasado y presente porque muchos de estos sujetos empresariales que analizamos por involucramiento en la dictadura, luego llevaron adelante procesos de violaciones de derechos sistemáticos y están llevando adelante procesos crecientes de represión, de control, de disciplinamiento en espacios laborales que se transformaron muy significativamente en dictadura. Una de las cuestiones centrales, un libro importante de un investigador, Marcelo Almeida, que ha trabajado sobre el caso de Volkswagen, lo que muestra es el cambio en los procedimientos de organización, en los niveles de control y de disciplinamiento, en la cantidad de accidentes laborales que hubo en la dictadura, accidentes a los cuales se llama accidentes y que no son accidentes, son producto de sistemas de trabajo que no tienen en cuenta a los trabajadores. Yo creo, como bien decía el profesor Marcelo, que efectivamente tenemos aquí muchas de las grandes asignaturas pendientes de nuestras democracias. Y creo que por estas fallas, por esta falta de inclusión, por esta falta de respuesta, por este nivel de condicionamiento de sectores del poder económico, se facilita el rechazo a la política como una herramienta de transformación. Y avanzan los discursos de descrédito de la política, avanzan los discursos de invalidación de la totalidad del sistema político y se abren paso paradójicamente los sectores de ultraderecha que no solo nos solucionan los problemas anteriores, sino que los agravan, los profundizan y complican aún más la situación, como lo estamos viendo en el caso de Argentina, donde hay una situación dramática en términos de configuración de un proyecto de país absolutamente excluyente, donde la pobreza y el ajuste son la regla, ¿no? Pero todo esto yo creo que viene de un sistema democrático muy condicionado, tan condicionado que no puede dar respuestas y que involuntariamente abre el camino para el avance de estos sectores que lejos de solucionar nos hunden cada vez más en términos regionales, ¿no? Yo creo que la salida es regional. Creo que nuestra región tiene fuertes conexiones, fuertes articulaciones y que la división entre países también es una estrategia, ¿no? Digo, las rivalidades o las diferencias entre países como si no tuviéramos un tránsito común, como si no tuviéramos fuertes conexiones. Por eso valoro tanto esta invitación, valoro tanto instituciones como esta, que intentan alentar un diálogo regional, que intentan abrir espacios de pensamiento y de intercambio, y sobre todo promover hermandad y promover una articulación de pensamiento y de acción que nos permita transformar las cosas hacia adelante. Por más difíciles que sean los tiempos, seguro hubo tiempos más difíciles antes, tenemos una enorme fuerza social que está ahí, por eso es la obsesión por desmantelarla. Hay una obsesión y una persistencia porque, bueno, nos da una medida de la riqueza y del poder que tiene esa fuerza social y es momento de ejercerla, ¿no?
me parece. Así que agradezco muchísimo la invitación y ojalá que sí, que podamos seguir conversando y construyendo. Como dice aquí Genesia Aparecida da Rosa, hay que encontrar formas modernas y actuales de concientizar a los trabajadores, ¿no? Y claramente hay porque entre los propios hay asediadores electorales y apoyadores de la opresión empresarial, ¿no? Efectivamente, los campos no están definidos de manera neta, sino que también dentro de los propios campos que tratan de proponer procesos de transformación, hay confluencias muy importantes con estos sectores empresariales que son el núcleo de poder de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Buenísimo. Muchísimas gracias de nuevo, querida Victoria. Certamente volveremos a charlar. Estivemos, então, com a professora Vitória Basualdo, da Argentina, historiadora, doutora em História, especialista no tema sobre as ditaduras e a responsabilidade empresarial, sobretudo em relação à repressão da classe trabalhadora. Agradeço a presença de todas, todos que estiveram de forma síncrona e também quem depois de casa, no seu tempo, terá o prazer de ver esta importante fala da professora Vitória e deste nosso debate. Muito obrigado também, querido Federico, aqui, coordenador de projetos do Instituto Lula, pelo apoio. Boa noite a todas e todos, até o nosso próximo encontro.